Dios no reside en un cielo de nubes, simplemente habita en mentes nubladas. Quien se encomienda a Dios, se encomienda a un destino autodestructivo del ser humano. Quien cree de manera ciega en Dios, cree de manera ciega en la humanidad. Negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo. No se necesita creer en Dios cuando se sabe que la vida existe. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias a las personas que recién se han suscrito y a las personas que me han estado acompañando desde el inicio. Ya saben que estoy muy agradecida y siempre los tengo muy presentes. Y a quienes están aquí por primera vez, de igual manera les invito a que se suscriban a mi canal, le den me gusta, comenten y compartan, que el objetivo principal que tenemos aquí es invitar al pensamiento crítico. Antes de pasar con el tema de hoy, quiero hacer la recomendación del día, que es este libro, otra novela, es una novela post-apocalíptica, se llama La carretera, de Cormac McCarthy. Es el primer libro que leo de él, me gustó, estaba un poco tenebroso, así como el ambiente conforme iba leyendo. Es un padre y su hijo que van buscando cómo sobrevivir en este mundo post-apocalíptico en donde ya casi no hay humanos, no hay alimentos, entonces tienen que arreglárselas por sí mismos para tratar de sobrevivir. Como les digo, me pareció un poco lúgubre la atmósfera, así como silencioso, solitario. No me transmitió tantas emociones como me gusta que me transmitan los libros, pero sin duda es un libro que invita a la reflexión, sobre todo porque hay algunos diálogos ahí interesantes que dejan pensando sobre la vida en el mundo. Así que esa es la recomendación del día. Creo que este autor tiene una novela más famosa que se llama Meridiano de Sangre. La tengo pendiente, pero pues ya iré viendo. Por mientras les recomiendo ese libro. Ya saben que aquí no puede faltar la recomendación del libro. Ahora sí, vamos a pasar con el tema de hoy, en donde hago la invitación a los suscriptores que se inclinan a un ateísmo, que aquí saquen su capacidad argumentativa, porque vamos a hablar de un tema también delicado, profundo, que puede ahí remover muchas cuestiones de esto de la existencia de Dios. Así que a los ateos les invito a que saquen, demuestren esta capacidad argumentativa que no es propia de los abogados, para que hablen de la no existencia de Dios, que ahorita vamos a ir a hablar de ese punto. Y de igual manera a los creyentes también saquen dicha capacidad argumentativa, pues para que hablen desde su postura de que Dios existe, ¿no? Aquí más que nada buscamos alentar el pensamiento, la reflexión, el análisis. Y pues a aquellos que nada más vengan a recitar pasajes de algún texto muy antiguo escrito por seres humanos con el fin de amenazar, pues eso no tiene mucho sentido, pero de igual manera ahí existe la libertad de expresión. Y es que algo que llama mucho la atención con este tipo de canales, que se sabe que invitan al pensamiento crítico y sobre todo que si hay un tema que habla desde el ateísmo, vamos a decir, es decir, desde la no creencia de Dios, llama mucho la atención que las personas que son fanáticas, que son ciegos creyentes, vienen aquí a predicar la palabra de Dios. Digo, esto se tiene que hacer en su templo, ¿no? O en el lugar correspondiente, no en un canal que abiertamente y honestamente se está diciendo que vamos a hablar de la no existencia de Dios. Que aquí de ninguna manera yo busco quitar la fe que tenga alguien. Digo, cada quien decide en su vida y si alguien se siente muy a gusto con su fe, eso es muy respetable. Pueden pasar de largo de este canal y punto. Esto sería tan absurdo como yo pararme en un templo en donde están dando misa y decirles a todos, ¿saben qué? Están siendo víctimas de lavado de cerebro. Paren esto, por favor. Creo que sería bastante loco, ¿no? Pero aquí es un canal de una mujer
que está hablando abiertamente de ciertos temas y que desde un inicio aviso y digo de qué van a tratar dichos temas, así que no entiendo ese afán de muchas personas de meterse en canales donde se está cuestionando una creencia que supuestamente ya se encuentra muy firme. Pero bueno, ya sabemos que aquí existe la libre circulación, así que todos sean bienvenidos. Ya sabemos el tipo de comentarios que vamos a tener en estos videos, pero siempre es muy relevante hablar de estos temas, así que entre más se haga es mejor, porque tienen trascendencia en la vida humana, en las dinámicas del ser humano que se llevan arrastrando desde hace mucho tiempo. Por eso es tan importante hablar de ellos. Y ahora sí, vamos a pasar con el tema en sí. Este tema va a tratar sobre quiero anticipar, la no existencia de Dios, porque aquí estamos hablando desde una postura atea. Por eso nuevamente digo que a quien no le guste que cuestionen esta idea de lo que supuestamente representa la palabra Dios, pueden pasar de largo de este video. Es un aviso que estoy haciendo. Claro que invito a que se queden si saben escuchar, y les invito sobre todo a que escuchen atentamente y no se cierren nada más desde el momento en que digo que voy a hablar de la no existencia de Dios. Esa es una invitación, pero sí quiero anticipar que aquí va a ser de la no existencia de Dios, porque partimos de que Dios no existe en este canal. Es muy relevante hablar de religión y eso ya lo dije en un video previo, y no es por causar polémica, no es por decir yo sé que este video va a llamar mucho la atención. No tiene nada que ver con eso. Aquí de lo que se trata es que las religiones y la idea de Dios, sobre todo, que es una de las creencias base de las religiones principales, han dirigido a las masas a lo largo del tiempo y han dirigido la conducta humana a lo largo del tiempo. Por eso, claro que se tiene que hablar de religión y claro que se tiene que hablar de esta idea principal dentro de las religiones principales, que es la creencia en Dios, que es una creencia. Que esto es muy importante enfatizarlo. Se trata de una creencia que ha repercutido a lo largo de la historia y en donde las religiones que tienen como base dicha creencia enseñan distintos comportamientos en el ser humano que son muy graves para el desarrollo y la evolución. Y no nada más del ser humano, sino de todo lo que está alrededor, de todo esto que es el mundo, como todo lo existente, así como traté de reflexionarlo en el video que justo acabo de subir, de esto del mundo. Y déjenme silenciar mi celular, que si no me va a estar interrumpiendo. Dentro de estas conductas, comportamientos o valores, que ya no sé cómo plantearlo, que se enseñan dentro de la religión, encontramos la sumisión, el sometimiento, el conformismo, el miedo, la obediencia, el sufrimiento, la culpa, la irresponsabilidad, la cobardía, la debilidad, la compasión, la división, el machismo y un gran etcétera. Que nosotros siempre nos estamos quejando de este tipo de conductas del ser humano. Siempre nos estamos quejando, pero al momento de que alguien quiere analizar de dónde vienen dichos comportamientos, pues ahí rápido todos se escandalizan porque nada más se quieren atender consecuencias, que este es un tema del que hablé en uno de mis videos también. Para hablar de la no existencia de Dios, quiero aclarar aquí que me voy a referir al Dios de las religiones principales que hay en el mundo, es decir, las religiones abrahámicas, dentro de las cuales se encuentra el catolicismo, con el cual tengo más experiencia por encontrarme en México, donde hemos dicho que México es un país mayoritariamente católico. Así que nos vamos a referir principalmente a ese Dios, con los atributos que se le suelen señalar a dicho Dios, como un Dios intervencionista, un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios juzgador. Ese tipo de Dios nos estamos refiriendo aquí, en el cual creen muchas personas. Porque yo sé que hay muchas personas que creen un Dios, pero lo adaptan a su persona y en sí no ocasionan un daño. Así hay personas que tienen como este Dios de Spinoza, hay personas que tienen otro tipo de Dios. Entonces el Dios generalmente se adapta a cada persona, digo sobre todo para aquellos que son pensantes y que no necesariamente les va a repercutir haciéndoles daño dicha creencia o haciendo daño a otras personas. En lo particular creo que la creencia de Dios siempre viene de una religión, pero ese no es el punto aquí. Aquí nos referimos más que nada a aquellas creencias que hacen daño en el ser humano. Y una de esas creencias que ha hecho muchísimo daño es la creencia en Dios. Para muchos cuestionar la idea de Dios, porque sí, la palabra refleja una idea, ¿no? Como este ser todopoderoso. Esto puede resultar una aberración. Pero aquí tenemos que recordar que Dios
existe solamente para aquellas personas que creen en dicho Dios. Entonces, Dios es una cuestión de fe. Para las personas que no creen en Dios, para los ateos, Dios no existe porque no creemos en Dios. No tenemos una fe que se sustente en dicha idea de lo que es Dios. Por tanto, para nosotros es simplemente hablar de una idea que existe en la humanidad y que ha repercutido en dicha humanidad. No debemos de perder de vista este punto de partida. Dios es una cuestión de fe. Es una creencia. De ahí que a la gente se le pregunte cuando nosotros recién conocemos a alguien, le digamos, ¿crees en Dios? Y no le digamos, ¿existe Dios? Porque sabemos que es una cuestión de fe nada más. Es creer en Dios, así como se pueden creer en muchas cosas más, como los extraterrestres, como creer en el alma, como creer, no sé, en los espíritus, en los fantasmas, en todo aquello que no hay evidencia de que exista, pero simplemente es una creencia. La diferencia con esta creencia en Dios es que repercute en el comportamiento del ser humano y por eso aquí lo estamos analizando. ¿Por qué entonces cuestionar esta idea de Dios? La verdad es que si se cayera la idea de Dios, y yo sé que esto puede sonar sumamente exagerado, pero se podrían caer muchas estructuras de poder que existen en la sociedad humana. Es una de las ideas más fuertes y es algo de lo que más se ha hablado a lo largo de la historia. Digo que esto de momento puede sonar exagerado, pero que también lo iré desarrollando después. Desde mi postura y de acuerdo a lo que he venido hablando en distintos videos, yo estoy hablando de una invención humana. Dios es una invención humana, así como casi todo lo que tenemos resulta una invención humana, que supuestamente es nuestra realidad. Así que aquí vamos a partir de que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, hablar de Dios aquí es como hablar de una nación, de dinero, de capitalismo, de monarquía, ideas que han servido para dirigir a grandes masas de humanos a lo largo del tiempo. Pero Dios sabemos que es una idea ya muy antigua y sobre todo ha sido una de las más efectivas para dirigir al mayor número posible de personas. Por eso es tan trascendental cuestionar dicha idea. Debemos recordar que esto de Dios, y así como lo hablé también en el video anterior, es algo que solo tiene relevancia y existencia, porque se olvida que es una creencia para los seres humanos. Así, si yo le menciono a cualquier animal esto de Dios y no vemos a otras especies haciendo rituales, es muy propio del ser humano. Dios es inherente al ser humano y es algo que lo ha venido acompañando a lo largo de la historia. Se le ha condicionado para que crea. Generalmente esta palabra Dios viene acompañada de otros estímulos que hacen que el ser humano crea en dicha idea. Tomando en cuenta entonces que hablamos desde esta matrix en donde está el ser humano, aparte de todos los demás seres vivos, considerándonos esos seres superiores, inteligentes, racionales y conscientes y que sabemos distinguir entre el bien y el mal, por eso sí tenemos que hablar de esta idea de Dios conforme a la cual se conduce gran parte de los seres humanos. Para mí, en el mundo sobrenatural, porque sí, Dios es algo que está en este mundo sobrenatural, por encima de la naturaleza, es lo mismo que hablar de hadas, duendes, sirenas, dragones, es decir, cualquier ser producto de la imaginación humana. Sería lo mismo. Pero entonces, ¿por qué hablar de Dios si solo es algo producto de la imaginación? Como han dicho muchos creyentes a algunos ateos, ¿es que no crees en Dios y estás hablando de Dios? Claro que sí, porque ha repercutido muchísimo en la conducta de los seres humanos y para causar daño a otros. Así que no entiendo de que se llegan a escandalizar de que se hable de dicho Dios, si en nombre de dicho Dios se ha hablado de toda la humanidad, se ha hablado del rol que debe cumplir una mujer, por ejemplo, se ha hablado del origen de la humanidad, se ha hablado de las normas que debemos obedecer y que aún hoy en día muchos seguimos cumpliendo aún sin ser conscientes. Así que claro que se tiene que cuestionar dicha idea de Dios, porque es bastante absurdo esto de aquellas personas que se asustan y se escandalizan al decir es que tienes que respetar la fe de los demás. La fe se respeta. Nadie va a ir a pelear con una persona que crea en Dios. Pero la conducta que daña, esa se tiene que señalar y se tiene que alzar la voz
para ello. Se tiene que buscar erradicar todas las causas que llevamos arrastrando como seres humanos y que provocan que incurramos en este actuar autodestructivo. Porque sí, sorprende mucho, escandaliza mucho que alguien se meta con la creencia en Dios, pero no escandaliza lo suficiente que se esté dañando a toda la vida del planeta Tierra, no escandaliza que se hagan guerras por inventos, por ideologías, no escandaliza que haya existido y que exista todavía la tauromaquia, no escandaliza que consumamos animales a lo absurdo por simplemente creer que somos superiores a todo lo que exista aquí. Eso no escandaliza, la conducta en sí no escandaliza, todo lo que daña eso no, nada más escandaliza el simple pensamiento de creer en Dios y una idea tan vaga como es eso de la idea en Dios, a pesar de todas las atrocidades que realmente deberían de escandalizar a todas esas personas que buscan decir es que no debes de hablar de esas creencias religiosas porque es una cuestión de fe. Aquí no buscamos cambiar la fe de nadie. Este canal es nada más para aquellas personas que estén abiertas a escuchar. A fin de cuentas, cada quien decide. Vamos a hablar de algunos puntos principales que siempre se están dialogando entre creyentes, entre teístas y ateos sobre esto de la existencia de Dios. Lo primero muy interesante es que sabemos que los creyentes no han podido demostrar que Dios exista. Y los ateos sostenemos que Dios no existe. Entonces, en atención a esta negativa que nosotros hacemos, que es un hecho negativo, Dios no existe, hay algunos creyentes que sostienen es que tampoco puedes demostrar que Dios no exista. Esta es como una defensa, ¿no? Que siempre se está haciendo valer. Para dialogar y reflexionar sobre este punto, hay que recordar que existe una regla dentro de lo que es lo lógico, ¿no? Pero bueno, es que cuando se trata de hablar de Dios, sabemos que la lógica no aplica. Ahí nada más es una cuestión de creencia y de buscar el doctrinamiento de las personas. Pero vamos a remitirnos un poco a esta regla dentro de la lógica. Los hechos negativos no se pueden demostrar. No es imposible, pero es muy difícil. Y sobre todo con esta idea de Dios es mucho más difícil por lo que vamos a ver ahorita. Así que existe un principio que incluso está dentro del derecho porque es parte de la lógica. El que afirma está obligado a probar. Así que quien diga que Dios existe es quien está obligado a probar que Dios existe. No puedes demostrar algo que no existe, algo que no pasó. Poniendo un ejemplo para ello, imaginen que les digo, yo no estoy casada. No estoy casada. Esto es un hecho negativo. Y de repente haya alguien que me quiera cuestionar dicho hecho negativo. A ver, demuéstrame que no estás casada. Y yo les pregunto una simple humana aquí en las extensiones de tierra que hay, en esto que llaman planeta Tierra, ¿cómo va a demostrar que no está casada? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer si es que quiero demostrar este hecho negativo, que es algo que no pasó, nunca me casé? ¿Cómo voy a demostrar que nunca me casé? Pero poniéndonos un poco ilógicos y tratando de hacerle caso a aquella persona que señale, a ver, demuéstrame que no estás casada, pues tal vez tendría que irme a cada uno de los países que existen en el mundo y suponiendo que hubiera alguna constancia de no existencia de matrimonio, pues tendría que ir a cada uno de dichos países para conseguir dicha constancia de inexistencia de matrimonio. Pero esto sería sumamente difícil. Y claro que sería mucho más sencillo que aquella persona que sostiene que sí estoy casada, pues que muestre mi acta de matrimonio, que para eso, como dice que sí existe, tendría los elementos suficientes para sostener que sí existe, porque habría algún indicador, habría alguna evidencia y no sería tan complicado como para mí demostrar que no estoy casada en el mundo, porque me pude haber casado en cualquier parte, no nada más en México. Incluso en México me pude haber casado en uno de los estados y no necesariamente en el estado del que soy originaria. Entonces, imagínense ahora trasladar este ejemplo a algo que supuestamente existe en todo el universo. ¿Cómo se va a demostrar algo que no existe en todo el universo? Es básicamente imposible. Ahí sí que casi diríamos que ni siquiera por exclusión podríamos decir,
Dios no existe porque pues ya hicimos una búsqueda en cada rincón del universo que supuestamente está en expansión y por tanto no tiene límites. Creo que es bastante absurdo aquellos que exigen que un ateo demuestre que Dios no existe. Simplemente es algo que no existe, no se puede demostrar porque no existe. A pesar de lo anterior, y si nos queremos todavía prestar al juego de convertirnos en seres bastante ilógicos, que damos validez a esta respuesta que se llega a dar de que es que tampoco has demostrado que Dios no existe. Digo, si los creyentes no lo pueden demostrar, ¿verdad? Y mucho menos se puede demostrar la no existencia por las razones que ya mencioné. Entonces, ¿por qué se habla de Dios como si fuera algo real? Esa es la pregunta que hacemos aquí. ¿Por qué si no se ha demostrado que Dios exista y tampoco, siendo bastante ilógicos, que Dios no exista? Porque se llega a considerar a Dios como algo real. Porque hay muchas personas que lo sostienen como algo verdadero. Dios existe, yo sé que existe, Dios me habló, yo tuve una comunicación con Él, así como si realmente existiera. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos aquí. Entonces tenemos que reiterar que la idea de Dios y la creencia en la misma es solo una cuestión de fe. Sepan, por lo tanto, que Dios existe solo para aquella persona que cree. Es producto de la imaginación humana. Y quien quiera tener dicha creencia es muy respetable, pero hay que dejar de hablar de dicha creencia e incluso buscar convencer a otros de que dicho Dios es verdadero, porque es una creencia. Pero ahí nos damos cuenta que no es solamente una creencia. Hay instituciones muy bien consolidadas por muchísimos años que han dirigido a masas de seres humanos conforme a dicha creencia como si fuera algo real. Incluso dentro de los templos así lo aseguran. Dios dijo esto, Dios quiere esto, Dios sabe todo, Dios sabe por qué hace las cosas, como si efectivamente se hubiera demostrado la existencia de Dios. Así que vemos que no es nada más una creencia, y esto lo digo para aquellas personas e incluso algunos ateos que dicen, es que yo soy ateo, pero yo respeto mucho las creencias de la gente y no te debes de meter con eso. Claro que sí, porque no te estás metiendo con las personas, te estás metiendo con una idea que es producto de la imaginación humana. Entonces reiteramos que a veces se habla de Dios olvidándose que es una cuestión de fe nada más, como si fuera real. En el día a día, incluso para las personas que no creemos en dicho Dios, escuchamos todo tipo de expresiones como si ese Dios efectivamente existiera. Así, si Dios quiere, con el favor de Dios, voy a pedirle a Dios, así lo quiso Dios. Por ejemplo, una violación, un homicidio, un genocidio, así lo quiso Dios. Sí, claro que sí. Dios sabe por qué hace las cosas. Ama a Dios por sobre todas las cosas, porque aquí en el mundo hay puras cosas. Todas estas expresiones solo reflejan que esto de la creencia en Dios no es una mera creencia, sino que es algo que está en el día a día y conforme a lo cual actúan muchos seres humanos. No se queda en el fuero interno, reitero. Esto para aquellas personas que creen que cuestionar dicha creencia es como una blasfemia y se escandalizan de gran manera. Siguiendo el camino de lo ilógico y retomando un poco lo que decíamos en el punto anterior, pues vamos a prestarnos al juego para esto de demostrar la no existencia. Y es que para demostrar la existencia de un hecho o de un objeto, pues tenemos que tener como tal un objeto de prueba, una descripción de dicho objeto o de dicho hecho, incluso dentro de un juicio, porque aquí hacemos juicios. Dios sí existe de acuerdo a la evidencia o Dios no existe, suponiendo que se quiera demostrar de acuerdo a la evidencia. Así que dentro de un juicio hay que tener objeto de prueba. Es decir, hay que tener una descripción de eso que queremos demostrar. ¿A qué quiero llegar con esto? Una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Que alguien defina a Dios o que cada uno de los creyentes defina a Dios para ir a buscarlo. Para ir a buscarlo en todo lo que es el planeta Tierra o para ir a buscarlo en el universo. ¿Qué características tiene Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué personalidad tiene? ¿Es un hombre? ¿Es la naturaleza? ¿Es un objeto? ¿En dónde está Dios? ¿Cómo se describe Dios? Para siquiera tener un objeto de prueba. Pero sabemos que esto no pasa así.
Porque conforme a lo que decíamos hace un momento, pues esta idea de Dios varía o puede variar bastante de persona en persona, incluso dentro de una misma religión. Habrá algunos que le pongan ciertos atributos a Dios como un ser bondadoso, amoroso, otros dirán que es castigador, otros dirán que es justo, otros dirán que es malvado, otros dirán que está en la naturaleza, otros dirán que está en el universo. Hay muchas descripciones de Dios, a pesar de que Dios supuestamente creó a toda la humanidad y pues todas las personas que creen en Dios deberían de coincidir en dicha descripción. Pero eso no lo vemos. No tenemos una descripción de Dios para que al menos dentro de todo lo ilógico a los ateos nos faciliten la tarea de ir a buscar dicho Dios. Sabemos que pues no tenemos esa descripción. Y digo esto porque de perdida, tratándose de los dragones, de las sirenas, de los duendes, el monstruo del lago Ness, pues sí tenemos un objeto de prueba. Sí tenemos estos seres descritos que son producto de la imaginación, pero al menos hay imágenes bastante claras. Se puede decir que incluso estos tienen variaciones que podrían hacer que uno vaya a buscar dichos seres y sobre todo que estos seres se ubicarían sobre todo aquí en el planeta Tierra. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué descripción tenemos de Dios? Pues con Dios no tenemos nada. Dios es invisible, Dios es inmaterial, porque seguramente esto es lo que van a responder muchos creyentes. Y entonces, ¿cómo saben que existe? Si es invisible y si es inmaterial. ¿Y por qué conciben que exista? Si nosotros estamos en un plano material, si nosotros estamos dentro de la naturaleza y hasta donde yo sé, no somos seres sobrenaturales. ¿Cómo se conciba que exista un ser así si es inmaterial e invisible? Así, porque otros humanos dijeron que existe, entonces Dios existe, nada más porque otros humanos lo han dicho y lo han sostenido a lo largo de la historia en instituciones que se han consolidado bastante bien a lo largo del tiempo. Pero reitero, ¿por qué saben que existe si escapa a nuestra capacidad sensitiva? Que yo sé que muchos demeritan los sentidos, pero a final de cuentas todo lo que sabemos viene de los sentidos. Incluso la creencia en Dios viene de los sentidos cuando los oídos permitieron por primera vez escuchar dicha palabra a la cual se le asoció un significado, o cuando los ojos por primera vez vieron dicha palabra escrita y a la cual también se le asoció un significado. Todo viene de los sentidos. Entonces, ¿cómo se afirma que exista algo o se cree que exista algo si escapa a los sentidos, si es inmaterial y si es invisible? Pasando a otro punto después de esto de demuéstrame que Dios no existe, vamos a hablar de esto tan relevante y que también me parece muy interesante, ¿no? Esto para hablar de la no existencia de Dios. Dios ausente en el presente. Es decir, Dios no está. En este momento. Dios no está en este momento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dios está en el pasado y en el futuro. Pero en el presente, ¿Dios está? Dios no está en el presente, así como le gusta también sobrevivir al ser humano. En el pasado, repitiendo su historia, los errores que ha cometido a lo largo de la historia. Y en el futuro planeando más inventos porque supuestamente tenemos un futuro muy asegurado aquí en el planeta Tierra, ¿no? Es nada más en lo que pensamos, pasado y futuro, pero en el presente casi nunca pensamos. Trasladando esto a la idea de Dios y qué significa esto de que Dios está en el pasado y Dios está en el futuro, pues sabemos que Dios creó todo en el pasado con una varita mágica, ya saben, esto de las religiones abrahámicas y lo que dice el texto sagrado, pues en muy poquito tiempo Dios tuvo la capacidad de crear todo lo que existe. Y Dios es el supuesto ser con el que se van a reunir muchos por el simple hecho de creer en Él después de morir. En el futuro, Dios está en el futuro. Entonces ahí tenemos a un Dios presente en el pasado y en el futuro. Pero pregunto aquí, ¿qué está haciendo Dios en este momento, en esta vida? ¿Qué es lo que está haciendo dicho Dios? Así, por ejemplo, hay niñas a quienes en África todavía les están quitando un órgano sexual por simples creencias. Hay humanos que sobreviven en la explotación por trabajos pésimos.
Hay mujeres en algunos países que tienen que estar todas cubiertas y no pueden hablar, también por creencias religiosas, cabe mencionar, en el nombre de Dios. Un Dios que también es importante mencionar, que coincide en las 3 religiones principales en el mundo. Gran parte de los humanos en los países de Latinoamérica y África solo están para servirles a algunos pocos países de arriba, de esos que llaman de primer mundo. Los humanos en general se dan un trato diferenciado y se desprecian unos a otros por cuestiones bastante estúpidas y meras invenciones como las clases sociales. Y el ser todopoderoso, ¿qué hace? Nada, absolutamente nada. Al contrario, es mejor decir, Dios así lo quiere. Es que las cosas son así porque Dios así lo quiso, hay un plan divino y pues ni modo, no podemos hacer nada porque ya es algo que es una realidad y pues no se puede cambiar esa realidad. Así son las cosas. Entonces, Dios no está haciendo nada o Dios es un perverso, tal vez que le gusta que pasen todo este tipo de situaciones en el ser humano. Creo que los dos supuestos son igual de terribles, que no haga nada porque es un ser sumamente malvado o bien que no sea ese ser todopoderoso que señalan. O el último, que me suena el más factible, que Dios no exista. Pero reitero, todas estas problemáticas que se dan entre los seres humanos, pues todos los fanáticos, los ciegos creyentes, al contrario, mejor se ponen a rezar, mejor se ponen a orar por todas esas personas que en este momento están padeciendo dolor, para que ya después de que se mueran, pues ahí sean muy felices con ese ser con el que se van a reunir, ¿no? Porque esta vida no vale nada, el presente no vale nada, Dios nada más está en el futuro y Dios estuvo en el pasado. Y llama mucho la atención aquí, y sobre todo hablando del cristianismo, aquí voy a retomar uno de los temas más recientes en el canal, que es esto del sufrimiento, pues llama mucho la atención esto de sufre, ¿no? De sufrir y resignarse a todas las situaciones injustas que se dan, a todo el daño que se ocasiona a muchos seres humanos y pues no se diga a otros seres vivos, porque lo principal que se enseña, o algo de lo principal, incluso uno de los símbolos principales dentro del cristianismo, sabemos que es un hombre ensangrentado, que lo que nos quiere decir como mensaje primordial es que hay que sufrir. Hay que tener mucho dolor. Entonces creo que es bastante conveniente, ¿no? Tener todo este tipo de situaciones creadas por la estupidez humana, que es al parecer no tiene límites, pero a la vez se nos diga, por ejemplo, en estos templos, que hay que sufrir para después merecer un paraíso. Es una combinación perfecta. Y sabiendo lo que pueden contestar algunos, porque sí, es muy previsible el tipo de respuestas que puede haber o el tipo de argumentos, pero Dios otorgó el libre albedrío y por eso los seres humanos hacen lo que hacen. Esto respondiendo todo lo que acabo de comentar, ¿no? Todo este tipo de situaciones que se dan entre los seres humanos. Esto es algo que suelen responder los creyentes, es que Dios nos dio el libre albedrío. Ok, entonces, ¿por qué no dejar de mencionar a Dios si ese Dios no tiene ninguna injerencia en la vida del ser humano? Si a fin de cuentas Dios otorgó el libre albedrío, pues ¿qué relevancia tiene que haya un Dios que no hace nada? No tiene ningún sentido. Y además, ¿por qué también buscar tener más adeptos? Las religiones, ese es uno de los fines principales que tienen. Claro que sí, lo hemos visto a lo largo de la historia. Antes era a través de la fuerza física, a través de la violencia, incluso a través de la tortura. Ahora muchas veces ni siquiera uno se puede expresar para decir que Dios no existe, y hasta se citan aquí pasajes bíblicos para tratar de convencer de su existencia. Y yo pregunto ahí, pues ¿no se supone que dentro del libre albedrío también estaría la oportunidad de no creer? ¿O ahí no entra el libre albedrío? O sí entra, pero ahí va a haber consecuencias muy graves que nos vienen a hacer saber todos los creyentes de que los ateos vamos a ir al infierno seguramente y que nos tenemos que arrepentir. Creo que es un Dios bastante sádico, ¿no? No importa qué tanto daño ocasiones, nada más con que creas en Dios, ya con eso te vas a ir al cielo. Es muy conveniente y muy inteligente ese Dios. ¿No se supone que eso también es el libre albedrío? ¿O el libre albedrío es nada más obedecer a otros y escoger dentro de las opciones que te dan otros? Conclusión de este punto, ¿por qué será que ese Dios no hace nada? ¿Cuál es la conclusión que podemos arrojar, al menos en este canal? Y yo les invito a que cada uno de ustedes pues expongan sus propios argumentos, si es que así quieren hacerlo, pues porque simplemente no existe.
es un Dios inventado. Es producto de la imaginación del ser humano que se ha utilizado para manipular a masas de humanos. O es más, vamos a ponerlo así, si esta conclusión nos suena muy soberbia, como seguramente van a decirle a una persona que diga que Dios no existe, porque sí, este también es un ataque que se suele hacer a quien sea un crítico de la religión. Eres muy soberbio, ¿cómo te atreves a cuestionar la existencia de Dios? Vamos a ponerlo de otra manera. Dios, pues tal vez existió, pero ya murió. Pasado, porque Dios estuvo en el pasado, ¿no? Cuando hizo todo esto de la creación y yo creo que ya se fue, no sé a dónde se haya ido la verdad, pero pues cumplió su función y se retiró. O tal vez existirá y lo conocerán aquellos que hayan creído en él, con independencia de todas las estupideces que hayan cometido en vida, pero entonces, ¿qué relevancia tiene hablar de él en el presente si respecto a ambos tiempos, pasado y futuro, no hay nadie que al parecer tenga un control y una certidumbre? Pues creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Así que Dios no está. En el presente no está. También por eso se puede sostener que Dios no existe. Este Dios que señalan las religiones más importantes en el sentido de que tienen a mucha gente creyendo en ellas. Vamos a pasar al tercer punto con el cual vamos a concluir. Y yo sé que me voy a quedar corta con las reflexiones que podrían darse sobre este tema. Por eso les invito aquí a mis amigos ateos que también expongan pues sus reflexiones. Pero tampoco quiero que el video se haga muy extenso y que a final de cuentas voy a estar abordando dicho tema entre muchos otros después. Pero vamos a hablar de algo que constantemente se hace valer por los creyentes para justificar la existencia de Dios o la creencia en Dios, que al parecer para muchos creyentes es lo mismo. No saben distinguir entre creer y que algo exista. Se olvidan de eso tan básico. ¿Qué es lo que nos dice dicho principio? Este principio de causalidad, al aplicarse a Dios, postula que Dios es la causa primera de todo lo que existe, el origen incausado, porque aquí ya no aplica el principio, del universo, ya que si existiera una cadena de causas sin un principio, esta no tendría fin, lo cual es una imposibilidad lógica, o sea, es una regla dentro de la lógica, ¿no? Tiene que haber una causa. La causalidad divina se diferencia de la física, ya que Dios no necesita contacto ni inmanencia para causar la existencia de la creación. No sé cómo es que los seres humanos saben que no necesita contacto ni inmanencia. O sea, ¿cómo saben estos atributos de Dios? A pesar de que no se ha demostrado que Dios exista. Pero bueno, son meras suposiciones, ¿no? Vamos a continuar con el supuesto principio de causalidad. Siendo un acto creador puro que no está sujeto a las leyes temporales y causales del mundo que él mismo creó. Entonces, este principio de causalidad es un principio concebido por seres humanos para justificar la existencia de una invención humana a la que no le aplica dicho principio, que supuestamente es un principio lógico, pero como Dios es algo ilógico, pues a Dios no le aplica dicho principio. Entonces, al parecer, ya no es un principio, ¿no? Porque este principio tiene excepciones, como es Dios. Entonces, ¿es un principio o no es un principio? Porque la verdad está muy confuso. Se supone que todo tiene una causa, pero Dios no tiene una causa. ¿Cómo se sabe que Dios no tiene una causa? ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién sabe de estos atributos de Dios? Bueno, son meras suposiciones. Reiteramos entonces que este principio que se concibe por parte del ser humano no le aplica a Dios, un ser imaginario, un ser producto de la imaginación humana. Pero claro que sí, este principio le aplica al universo. A todo el universo le aplica un principio concebido por seres humanos, ¿eh? Digo yo, ¿por qué no podría ser al revés? Que Dios tiene como causa la invención humana y el universo o la vida lleva existiendo tal vez por la eternidad y nosotros somos simples instantes dentro de toda esta existencia y somos bastante insignificantes. Y ojo aquí, que yo sé que existe la teoría científica del Big Bang antes de que puedan señalarlo, pero aquí estamos hablando de la invención de Dios y sobre todo que la teoría del Big Bang sabemos que no se ha utilizado para manipular masas. Pero digo, ¿cómo podemos trasladar un principio supuestamente descubierto o planteado por el ser humano a todo lo que hay
en el universo, este principio de causalidad. Y sobre todo si queremos que haya este principio, porque en algunos casos no aplica, como es en esta idea de Dios, porque ahí no aplica el principio. Bueno, porque es un ser todopoderoso, ¿verdad? Muy ignorante de mi parte, pero pues sí, esa sería la explicación, porque es un ser todopoderoso, según nos lo dicen. Digo, este principio de causalidad, y esto va a sonar demasiado simple, pero es que quieren averiguar el origen del universo, y la verdad creo que eso es algo que debemos aceptar, que no vamos a poder averiguar porque es el origen del universo, pero la curiosidad científica siempre es buena, siempre y cuando no se utilice para manipular masas. Pero hablando en términos muy simples, y este principio de causalidad que se hace valer tanto para justificar la existencia de Dios, digo, no se sabe ni el origen de los traumas en la infancia por parte de muchos seres humanos, no saben ni por qué creen en Dios, no saben ni de dónde viene su religión, no saben el pasado de esa religión, no saben ni de dónde viene el machismo, la corrupción del ser humano, y quieren que un grupo de humanos dentro de un planeta, de un sistema planetario, de millones y millones en una galaxia, de millones y millones de un universo, sepan el origen del universo. Y sobre todo que quieran que el origen de ese universo sea una invención humana que supuestamente creó al hombre por encima de todo y que es la más elevada creación en todo el universo. Digo, ¿se puede ser más arrogante que esto? Esta es una pregunta que hago muy en serio. ¿Se puede ser más arrogante que decir que se es lo más elevado en todo el universo? ¿En serio? Porque en serio todavía no me lo creo. Pero bueno, es algo que se dice constantemente. Así que voy a terminar aquí señalando con esto del principio de causalidad tan importante para muchos, es que tiene que haber una causa. Incluso algunos dicen, es que así como se creó este micrófono, así como se creó esta taza, hacen referencia a muchos objetos humanos que son creación del ser humano. Pero yo me pregunto, ¿quién está creando al árbol o a los árboles que están naciendo en este momento? Porque la creación se maneja como algo estático, como algo que ya pasó, y eso también lo hablé en uno de los videos, como si de repente todo hubiera sido creado y no sea algo que siempre está evolucionando, que siempre está cambiando. ¿Quién está creando a todos los seres vivos que están naciendo en este momento? ¿O la creación fue en un momento y ya terminó? ¿Quién? Este principio de causalidad no tiene ningún sentido. Y se quiere trasladar algo que hace el ser humano, como todas sus creaciones, al origen del universo. Sí, porque la taza tiene un origen que fue el ser humano creó una taza, entonces un ser humano o el papá del ser humano, papi Dios, creó todo el universo. Creo que esto es demasiado arrogante y no tiene ningún sentido. Y honestamente con esto de la teoría del Big Bang, pues no voy a hablar de momento, además de que no me he metido tanto en la materia y no me gusta hablar de cosas que no sé. Pero esto del principio de causalidad, tratando de implementar una invención humana para decir que el universo tiene un origen, no tiene ningún sentido. ¿Podría ser que el universo no tenga origen? Tal vez. Porque se supone que siempre se está expandiendo y es infinito hacia el futuro, según lo que se dice, ¿no? Entonces podría ser que tal vez hacia el pasado también fuera infinito. La verdad creo que interesa más que nos enfoquemos en las problemáticas que se están dando aquí en el planeta Tierra y que atañen a todos los seres humanos y los seres vivos que estamos afectando, pero sí me parece un poco arrogante tratar de averiguar y determinar el origen del universo. Pero bueno, esto era lo que quería compartir en este video, muy estimados seres vivos. Espero les haya gustado. Nuevamente a las personas que llegaron hasta este punto, les invito a que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, comenten y compartan. Y ya saben, aquí vamos a estar tocando muchos temas que inviten al pensamiento, a la reflexión. Cada quien tiene, quiero pensar, el suficiente criterio para decidir y para darse cuenta qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces, sí, les invito a que sigan comentando. Valoro mucho todos sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.